Esta primera conferencia está a cargo de la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres Botero. La ponencia la tituló Entre la ciencia y la sentencia, cómo evaluar la validez de los informes psicológicos forenses. La doctora Carolina es psicóloga, doctora en psicología con orientación en neurociencia cognitiva aplicada, magíster en psicología jurídica, especialista en psicología jurídica, con estudios de posgrado en psicología clínica, con formación en epidemiología e investigación clínica, docente e investigadora científica universitaria a nivel de posgrado y pregrado, conferencista y escritora científica, fundadora y miembro de la Junta Directiva de la Fundación para el Avance de las Neurociencias Aplicadas al Derecho, la Ley y la Justicia, fundadora de GNAC, Grupo de Neurociencia Cognitiva Aplicada de Colombia, miembro fundador de la Asociación Colombiana de Psicología Jurídica y Forense, de la Unidad de Psicología Jurídica y Forense del Colegio Colombiano de Psicología, integrante del listado de peritos del Colegio Colombiano de Psicólogos, miembro honorario de la Asociación Colombiana de Criminología, de la Asociación Colombiana de Salud Sexual y de la Red Iberoamericana de Neuroderecho y Neuroderechos. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la investigación científica de procesos psicológicos en condiciones normales y patológicas y en temas relacionados con las neurociencias y la psicología jurídica y forense. Actualmente es investigador junior. Doctora Carolina, bienvenida. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación que me hicieron desde el año pasado y ahora la doctora Claudia desde enero estamos organizando esta venida acá. Para mí es un gusto, es un placer estar con ustedes hoy. De los dos temas de los que voy a hablar, que es un poco el tema de los informes y luego vamos a hablar de la alienación, de la interferencia y de la violencia vicaria, que es el otro concepto que también está generando una serie de controversias. Son temas que inclusive para nosotros mismos son a veces complicados y en los que los mismos psicólogos y psiquiatras que trabajamos como forenses tampoco nos ponemos de acuerdo. Entonces, si no nos ponemos nosotros, a veces es difícil colaborarles a ustedes porque primero deberíamos nosotros tener criterios más sólidos. Entonces, pues bueno, como sé que ya estamos sobre el tiempo, voy a tratar de avanzar, sobre todo porque me interesa más hacerles como una presentación y luego dejar un espacio para preguntas porque me gustaría más ayudarles a resolver esas inquietudes que ustedes se les presentan como en sus prácticas, que son quienes toman decisiones todo el tiempo. La idea es con esta primera conferencia, que es entre la ciencia y la sentencia, examinar algunos de los problemas actuales para la evaluación de esos informes que se les presentan y poder aportarles algunas herramientas, pero ya les diré lo que reflexioné después de desarrollar y construir esta conferencia el día de hoy. ¿Verdad que yo tengo acá? Listo. Lo que sabemos es que existe a veces un puente que no es tan fácil de acercar entre la ciencia y el derecho, porque a veces nosotros los que nos llamamos científicos nos complicamos la vida y les complicamos la vida a ustedes por dar conceptos tan complejos, a veces tan elaborados que no logramos aterrizar de manera que ustedes los puedan hacer prácticos. Nos quedamos como si estuviéramos hablándole a un ratón de laboratorio y no a seres humanos que tienen que tomar decisiones sobre otros seres humanos. Una gran diferencia es que ustedes buscan un poco más de certezas. Yo siempre que voy a audiencia me preguntan, independientemente si estoy en un proceso penal o uno de familia o uno administrativo, ¿cuál es el nivel de validez? Si es de probabilidad, de orientación o de certeza. La realidad es que la ciencia, ninguna ciencia hoy aporta verdades, certezas, porque ni siquiera la física cuántica, que era lo más certero, ahora con la física cuántica, pues también hay solamente probabilidades. Entonces, honestamente, nadie les va a ofrecer una prueba que sea cierta. Hay de orientación y hay de probabilidad. Realmente esas son las dos únicas de cualquier ciencia. Inclusive si ustedes ven ADN, dice 99.999, pero 100% nada. Y nosotros trabajamos más
eso se los voy a explicar un poco más adelante, pero en psicología nosotros tenemos algunas áreas de la psicología y escuelas en psicología que están más orientadas hacia conceptos orientativos y otros que están más basados en probabilidades. Y eso es lo que les quiero un poco explicar para que cuando ustedes vean un informe, una de las cosas que miren es desde dónde el psicólogo se está parando. Un informe sin base científica es como un mapa sin brújula que puede tener muchas palabras, pero no lleva a ningún destino confiable. Y eso es lo que nosotros deberíamos aportar. Un informe que contenga una información de una evaluación que realmente les permita a ustedes orientar sus decisiones. ¿Cuáles son? Ay, Dios mío, se me olvida que yo soy la que tengo que pasar acá. ¿Cuáles son algunos de los principales problemas que tenemos con los informes? Uno, que hay diversidad de fuentes y ustedes se enfrentan todo el tiempo a muchos tipos de informes. Yo a veces acompaño casos y en un solo caso hay 10 informes entre psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras. Y uno dice, Dios mío, si yo tuviera que tomar la decisión difícil, porque con tanto profesional participa, además ustedes saben que uno presenta un informe y la contraparte un contrainforme más otro informe, y entonces luego me dicen a mí que presente un contrainforme de ese informe, y eso es el informe del contrainforme que se vuelve un tema agotador también para ustedes. Entonces, parte de lo que quiero es mostrarles esas diferencias de los diferentes tipos de psicólogos, de informes que se presentan y qué información es la que en realidad están aportando. A veces también tenemos problemas con los roles, porque, por ejemplo, hay psicólogos que hacen terapia y luego los citan al proceso y los llevan como peritos. Ese psicólogo clínico no puede ser un perito, pero lo pidieron como perito, lo admitieron como perito y entonces se presenta como perito, y al momento de resolver el tema metodológico, pues su metodología fue clínica y no forense. Y eso ya va a tener un impacto, y sin embargo a veces se le da más credibilidad a ese psicólogo, que en realidad para mí, y eso es un tema que uno debería debatir, para mí ese es más un testigo técnico que un perito, pero pues así se presenta. Entonces aquí el problema que tenemos es cómo cada parte presenta sus pruebas y cómo se admiten, y ahí ya vamos a empezar a tener algunas dificultades. Y el tercer punto, que lo veo constantemente en los casos que yo acompaño, es que se presentan informes, y ustedes también lo saben, de instituciones públicas como Medicina Legal, ICBF, los mismos psicólogos de comisaría, los psicólogos que están a veces apoyando a los juzgados y los peritos particulares. Y entonces aquí solamente hago una breve acotación, y es que normalmente a nosotros como peritos privados nos solicitan hacer contrainformes de los informes de las instituciones públicas. Y lo que nosotros más hacemos es cuestionar la metodología que se utilizó, que es importante, pero no debería ser lo único que deberíamos hacer. Pero nosotros nos enfrentamos a que nos cuestionen la imparcialidad de nuestros informes. A mí siempre me preguntan, ¿cuánto le pagaron? ¿A usted le pagaron? Y entonces pues mi respuesta es como a todo el mundo, como al juez, o sea, aquí a todos nos pagan. Y creo que ese es un tema complejo, porque es como si por ser de una institución pública mi información fuera más confiable que si fuera un perito privado pagado. Pues finalmente fíjense que hasta la misma ley que le da vida a medicina legal dice que no debería ser, en mi criterio, adscrito a la fiscalía. Y entonces, si es adscrito a la fiscalía, entonces es un ente que trabaja en realidad para la fiscalía. No es tan imparcial. Eso debería ser parte de otra, no sé, a mí me parece que jerárquicamente debería ser parte de otra cosa. Pero bueno, esos son como algunos de los problemas que veo constantemente. Aquí, el año pasado que estábamos en el evento, no me acuerdo, creo que tú estabas en esa mesa cuando me preguntaron a mí lo siguiente.
y es, si yo tengo 2 informes, y ya comencé diciéndoles que estoy consciente que ustedes a veces tienen 6, 8, 10 informes que apuntan casi a lo mismo. Si yo tengo 2 informes, ¿a cuál de los 2 yo debería darle mayor validez? Y yo realmente les respondí a esto, y es, no se trata de cuál informe le creen más, sino cuál informe tiene mayor validez científica para ayudarlos a tomar mejores decisiones. Pero les confesé que desafortunadamente en Colombia no tenemos unos criterios científicos. O sea, ustedes tienen, y ya lo vamos a ver, yo sé que ustedes lo que yo les voy a decir lo conocen de memoria, pero no puedo dejar de mencionarlo, unos criterios que están en el artículo 232 del Código General del Proceso, pero no tenemos como tal unos criterios más allá de los, porque siempre otra pregunta que le hacen a uno es, ¿usted siguió los lineamientos de medicina legal? Y pues la respuesta que uno tiene que dar es, medicina legal tiene unas guías y unos protocolos. Las guías son unas líneas, es lo mínimo que usted tiene que hacer es esto, pero eso no le da validez suficiente para poder determinar que un informe está bien o no está bien. Entonces, y además las guías de medicina legal tienen un problema, y es que no son guías que hayan sido validadas por una comunidad científica, es decir, no fueron sometidas a revisión por pares, o sea, la construyeron entre ellos y así se quedaron, siguen en revisión. Pero, por ejemplo, en temas de custodia, visitas, la última guía es del 2010 y nunca se actualizó. Y para contarles, la guía está basada en una publicación mía. O sea, esa guía está construida a partir de algo que yo había publicado. Y no se actualizó, ahí se quedó. Entonces, pues tenemos también que estar actualizando. Y luego les cuento otro caso que también hace parte de este debate que vamos a tener hoy, y es, más o menos en mayo de este año, yo llevaba ya 2 horas en una audiencia y había hablado de la metodología, de cómo recogí la información, cómo la analicé, cuáles fueron las conclusiones a las que llegué. Y claramente yo esperaba pues las preguntas, una pregunta, al final el juez cerró con una pregunta, y es, doctora, ¿usted cuántos casos ha llevado? Yo llevo más o menos 20 años ejerciendo como un poquito menos como psicóloga forense, y pues uno como perito privado pues no lleva la misma cantidad de informes que medicina legal, claramente, porque yo puedo hacer 10 informes al mes y medicina legal hace 10 informes al día. Entonces yo le dije, doctor, pues calculando, además que ustedes saben que algunos de los informes que uno hace, porque yo arranco siempre diciéndoles, yo no voy a hacer un informe para favorecer porque me están pagando. O sea, yo arranco con eso. Si no les sirve, pues no lo presentan. Entonces puede ser que yo haya hecho muchas evaluaciones, a diferencia de lo que pasa con medicina legal, que casi todos los informes se incorporan, nuestros informes no. Entonces, de los que han sido incorporados, más o menos 500. Y entonces el juez me dice, pues aquí tuvimos una psicóloga de medicina legal que nos encantó, porque yo le dije, realmente no recuerdo cuántos he llevado, aproximadamente haciendo una cuenta, 500. Me dice, aquí nos encantó porque ella sí tenía perfectamente claras sus estadísticas. Llevaba 1.500 informes en su trayectoria, que ella llevaba como 4 años ejerciendo en medicina legal. Y yo le dije, pues su señoría, con todo respeto, cantidad no es calidad. Yo puedo haber llevado 1.000 informes con una metodología mala y puedo haber llevado 10 informes con una muy buena metodología. Pero pues usted aquí es el que toma la decisión, entonces pues si para usted es importante que yo no le haya podido decir que llevo 1.500 informes, pues ya no puedo hacer nada. Pero eso me lleva a mí a cuestionarme qué es lo que se evalúa, porque muchos psicólogos, cuando uno los está formando, me dicen, doc, ¿y yo qué voy a hacer cuando vaya a audiencia y vaya a presentar mi primer informe y me pregunten cuántos casos ha llevado? Y yo le digo, bueno, pues siempre todos tuvimos una primera vez y tendrás que decir la verdad, pero tú aquí estás siendo formado para tratar de llevar la mejor información. Entonces, fíjense que esto que les cuento son los criterios. Uno, si tengo varios informes, no sé a cuál le creo más.
a veces al perito que mejor lo dijo en juicio, al que se vio más seguro, al informe más gordo, no sé, o sea, hay muchos porque ustedes se basan mucho en la sana crítica, ¿no? Entonces valoran y aprecian de acuerdo a varios elementos. Entonces, esta anécdota de la cantidad de informes que uno lleva, y me lo preguntan con mucha frecuencia. Antes me avergonzaba, pero yo digo, bueno, pues finalmente yo le expliqué ese día al juez. Yo le decía, yo me puedo tardar por lo menos unas 20 horas haciendo entrevistas, me puedo gastar unas 6 horas aplicando pruebas, más la calificación, más la revisión de documentos. Las guías de medicina legal dicen que hay que hacer entrevistas. Ellos no aplican pruebas, si ustedes se dan cuenta. Y a veces las entrevistas duran 2 horas, 3 horas y ya. Entonces yo digo, pues seguramente yo he hecho menos, pero el tiempo que yo invierto en hacer un informe, y yo sí digo, tengo una ventaja, a mí me pagan y yo me puedo dedicar a cada informe por separado. Esa sí es una realidad, pero eso no significa que mi informe ni sea parcial, ni sea menos válido por no pertenecer a una institución que esté adscrita al gobierno. Entonces, aquí es muy importante empezar por tener en cuenta cuál es esa experiencia a nivel cuantitativo, número de casos atendidos y años de práctica profesional, incluida la formación que uno tiene en la academia, y la experiencia cualitativa, el rigor metodológico aplicado, la formación científica continua y la validez de los informes que se han producido. Vamos a empezar entonces por hablar de esos tipos de informes. Entonces, los informes de instituciones públicas, generalmente a ustedes les van a llegar casos de informes de bienestar familiar, de comisaría de familia y de peritos. Ustedes saben, esto ni siquiera se los tengo que decir yo, pero solamente para recordarlo, que los informes de bienestar familiar no eran considerados pruebas periciales y una resolución del ICBF los volvió pruebas periciales. Para mí, estos informes deberían cubrir los criterios por lo menos del artículo 226 del Código General del Proceso. Es decir, que debería adjuntarse a ese informe todo lo que dice el 226. Pero la realidad es que eso nunca pasa. Yo no conozco un solo informe del ICBF ni de comisaría que los psicólogos adjunten o por lo menos redacten algo del 226. No sé si yo estoy equivocada porque no puede ser que yo diga, o sea, ICBF saca una resolución y dice, estos van a ser informes periciales, pero ¿bajo qué criterio? ¿Bajo los del Código General del Proceso o bajo los del Código de Procedimiento Penal? ¿A cuál de los dos o de los dos voy a regirme? Y aquí otra cosa importante es que, por ejemplo, los peritos a veces no entienden lo siguiente, y es que los informes que van para los procesos penales son informe base de opinión pericial. Y como lo dice la jurisprudencia, es un resumen de lo que ha dicho, de lo que ha hecho el perito. Y esos informes a veces, siendo redactados para la parte penal, los traen, aunque no los trasladan, vuelven y los cogen igualitos para la parte civil, ¿cierto? Mientras que los informes que están bajo los criterios del Código General del Proceso deben ser exhaustivos, claros, bueno, tienen muchos más, y el informe por sí solo es una prueba. O sea, si el juez no me dice que vaya o si no me solicitan, el informe por sí solo lo tiene en cuenta el juez, o me equivoco. Mientras que en el Código de Proceso Penal, si yo no voy a juicio y sustento ese informe y hay un debate adversarial, pues ese informe no se puede incorporar como prueba porque no es una prueba suelta, hace parte del peritaje. Y ese es un gran problema, que si yo lo he hecho en el Instituto de Medicina Legal, con que los informes de medicina legal tampoco cumplen los criterios del 226. Si van para la parte civil, nunca incorporan eso que se le exige al perito privado, porque son informes hechos
no se sabe para quién. O sea, ellos les piden hágalo, pero uno debería preguntar para qué tipo de proceso va. Para uno de familia o para uno penal, porque tienen características diferentes. Ya yo creo que ahí empiezan a fallar el contenido que tienen esos informes. Y no es culpa de nadie, es que nos hace falta revisar más esos criterios y acogernos a lo que dice la norma, independientemente de para quién trabajo yo, si para el instituto o para el ICBF o soy un perito particular. Luego tenemos informes de peritos, yo lo traté de clasificar, peritos inscritos de la lista de auxiliares de la justicia, que pues son personas que están ahí y ustedes pueden solicitar. Peritos acreditados de la lista de peritos del colegio, que no sé si sabían que el Colegio Colombiano de Psicólogos, yo pertenezco a ese listado, tiene un listado de peritos, digamos que trata de ofrecer un servicio un poco más económico y pues por lo menos reconocido por una institución. Y los informes elaborados en facultades de psicología, que ustedes también saben que en las maestrías y las especializaciones de psicología jurídica y forense, tienen como parte de su programa el apoyo a la justicia, y entonces si la persona no tiene cómo pagar, puede ir a las facultades y los estudiantes, en compañía de los profesores, presentan los informes. El problema que tenemos es que mientras realizan el informe, están acompañados de sus profesores, pero a veces pasan 5 años antes de que uno vaya a juicio, y entonces cuando van a juicio ya están solitos. Ya pueden haber tenido experiencia, pero ese informe que se hizo bajo supervisión, cuando se sustenta, ya no está supervisado. Y entonces puede que ahí estas personas, entonces es muy importante que ustedes sepan si esa persona hizo ese informe cuando era estudiante de posgrado, porque claramente un estudiante de pregrado pues no lo puede hacer porque sin título no puede ser perito. Además en Colombia ustedes saben que el único requisito para ser perito es tener una experiencia. Es decir, que si nadie dice que tiene que ser psicólogo forense o psiquiatra forense. Dice, tiene que ser experto en un tema. Entonces, a veces lo único importante es que yo tenga formación como psicólogo, que tenga pregrado. La ley no exige nada más, que es bien complejo eso. Y luego tenemos los peritos contratados de manera particular por las partes y los psicólogos clínicos, que a veces también actúan como clínicos, o a veces como clínicos les piden que hagan peritajes. Entonces, fíjense, ya tenemos por lo menos 3 grupos de informe con criterios de validez diferentes. Estos criterios de acá, el ICBF y comisaría los manuales dicen, deben cumplir los requisitos mínimos de bienestar familiar, de medicina legal, pero no los cumplen. Y no dice que deban cumplir los requisitos de la 226. Entonces, ya aquí tenemos un problema para que ustedes puedan valorar esos informes. Porque ¿por qué estos informes sin esos requisitos del 226 sí los están aceptando dentro de los procesos de familia? Cuando a los peritos particulares, sin esos requisitos, ese informe no pasa. Y las sentencias lo dicen así. Entonces, yo ahí me quedo preguntándome qué hacemos en ese caso. No sé cómo lo van a solucionar, pero ahí les dejo más un problema que una solución. Pero es una reflexión que es importante, porque por lo menos uno sí le debería pedir al perito de medicina legal, muéstreme su acreditación con el 226. Bueno. Bueno, aquí vuelvo a tomar el tema de esa confusión que existe entre el rol del psicólogo que actúa como perito, que emite opiniones expertas sobre hechos, y aquel que comparece como testigo técnico relatando los procedimientos realizados, pero que en realidad lo que hace ese psicólogo técnico, que muchas veces, y a ustedes les puede pasar, o que tengan un informe que en realidad es una historia clínica de un psicólogo que ha hecho un acompañamiento terapéutico, o puede presentárseles un informe de un orientador de un colegio que también es psicólogo. Esos no son peritos, sino que son psicólogos técnicos que les van a decir si la niña, el niño o el adolescente vinieron acá 5 sesiones,
se les hizo esto y ya. Pero yo he visto informes de estos, por ejemplo, en casos de violencia, como de violencia intrafamiliar, para poder solicitar ese criterio para solicitar un divorcio o una medida de protección. Los psicólogos clínicos concluyendo que ellos certifican que la mujer es víctima de violencia intrafamiliar. Y aquí ya tenemos un problema, porque a los psicólogos, independientemente de nuestro rol, no podemos emitir esa conclusión, porque esa conclusión netamente es una conclusión del juez. Y sin embargo, yo he visto en procesos en los que yo he participado, los jueces tomando en la conclusión de ese psicólogo, dice, el psicólogo clínico que participó certificó que había violencia intrafamiliar, entonces para mí hay violencia. Aunque yo le hubiera dicho en un informe más extenso, no que no hubiera violencia, sino que no había evidencia de daño psicológico. Y sin evidencia de daño psicológico, pues es más difícil probar que hay violencia, ¿ya? ¿Cuál es aquí una de las principales diferencias? El psicólogo clínico y el psicólogo educativo son psicólogos que parten como de la verdad de la persona que asiste a consulta. Estos psicólogos no cuestionan la persona, por ejemplo, si una mujer que presuntamente es víctima le dice es que él me golpea, él me insulta, el psicólogo clínico trabaja con eso. No cuestiona, no entra a mirar si realmente eso es cierto o no es cierto, porque el psicólogo clínico no va a descartar si hay una simulación o una disimulación. Sin embargo, luego hacen informes donde concluyen que sí hay violencia. Nosotros en psicología forense, una de las cosas que ustedes deberían ver en los informes es si hay una evaluación de simulación o disimulación. Porque en psicología forense nosotros sí debemos, yo pongo este ejemplo que a veces es un poquito más sencillo y es, si va una persona con una serie de lesiones físicas a medicina legal, el médico forense debe descartar si esas lesiones corresponden a la situación que se está determinando en la parte penal o si corresponden a rasguños que se hizo a la persona, por ejemplo, mientras la subían en la ambulancia, ¿cierto? Porque yo no puedo dar una incapacidad por unas lesiones que le hicieron en la ambulancia y no fueron por una riña callejera. Nosotros también tenemos que hacer eso, mirar si esa afectación que nosotros encontramos corresponde a una relación donde hubo hechos de violencia. No es que el hombre sea el violento, pero nosotros sí debemos decir si hubo hechos de violencia y si corresponden o no corresponde. Y si encontramos cosas que no corresponden, también lo debemos decir. Eso no lo hace un psicólogo clínico. Por eso, una de las principales cosas que ustedes deben preguntarse cuando estén ante un psicólogo es ¿cuál fue el rol que ese psicólogo ejerció mientras realizaba la labor que lo tiene en la audiencia? Si fue como clínico, o fue como forense, o fue como orientador de un colegio. Porque eso ya va a marcar una diferencia. No es que el psicólogo clínico no sea objetivo, vuelvo y les digo, lo que pasa es que a él no le importa establecer si esta persona está inventando o no. De hecho, yo les cuento, yo tengo casos de mujeres que refieren haber sido víctimas y yo evalúo y yo no encuentro nada. Pero yo sí tengo una explicación para eso. Eso lo conocemos en psicología forense como daño grave. Daño grave es aquella situación que es tan dañina que yo no la puedo reconocer. Me ha afectado tanto que los demás se dan cuenta que yo he cambiado, que soy otra persona, que me veo más triste, que mi vida funcionalmente es un desastre, pero yo le digo al psicólogo, no, yo me siento bien, yo estoy perfecta. Y le aplica a uno pruebas y las pruebas también le salen bien. Por eso es tan importante, fíjense que el psicólogo clínico no hace entrevistas colaterales. Yo siempre le pregunto a otras personas, ¿tú cómo has visto a esta persona? Terrible, o sea, su autoestima está por el piso, esta persona se arreglaba, ya no se arregla, y yo digo, ahí está el daño, que otro sí ve, pero que esta persona no es. Eso no lo hace un psicólogo clínico. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta eso.
Ahora, cuando estamos ante dos psicólogos forenses, bueno, y otro problema que tenemos es que ustedes saben que en medicina legal, las guías de medicina legal son para psicología y psiquiatría. Y luego nosotros preguntamos si son diferentes, pero en medicina legal no están diferenciadas, porque parece que hiciéramos lo mismo. Las guías no están separadas para psiquiatras y para psicólogos. Entonces, a veces ustedes tienen un informe de un psiquiatra que es exactamente igual al informe de un psicólogo. Y entonces, si uno tiene un psicólogo y un psiquiatra, ¿a quién le cree más? Y desafortunadamente ustedes suelen creerle más al psiquiatra, porque ustedes creen que el psiquiatra es más que el psicólogo. Y eso es un problema que tenemos los psicólogos, que es duro. Créanme, esa es una de las razones por las cuales yo hice un doctorado. Primero, me encanta estudiar, pero en segundo lugar, porque yo decía, la única manera que me escuchen es que yo vaya a un juicio y diga que tengo doctorado. Porque si sigo teniendo solo una maestría en psicología forense, pues a mí no me van a parar tantas bolas. Y ha sido real. O sea, ya con doctorado piso más fuerte. Pero no significa que yo sea mejor o peor. Hacemos cosas similares con enfoques diferentes. Eso es todo. Y ahora les voy a contar un poquito más de cosas sobre eso. Entonces, las funciones evaluativas son similares en los protocolos y por eso sus competencias son muy... No se preocupen, la tos no es por el aire, estoy así. Con o sin aire igual voy a toser, perdón. Bueno, esto ya se los dije, lo de los informes, tengan en cuenta esto. Por ejemplo, de los informes, lo vamos a ver un poquito más ahorita, pero es muy importante aquí que ustedes profundicen más en las metodologías, que lo importante no sea de dónde viene, sino qué metodología utilizó. Y aquí les voy a adelantar algo. Los informes de medicina legal, todos dicen, usamos el método científico. ¿Ustedes saben cuántos métodos científicos hay? Varios. Pero ustedes no saben, y no, porque claro, el abogado no hace ese tipo de investigación. El juez no hace ese tipo de investigación. Y entonces ellos dicen, me acuerdo en una audiencia que le dije al abogado, pregúntale qué método científico aplicó. Y entonces el juez le dijo, pues ya le dijo, doctor, que aplicó el método científico. Sí, pero yo les quiero decir, es que existen varios métodos científicos. Unos que son mucho más basados en evidencia y otros que son mucho más basados en experiencia. El método científico que usa el psiquiatra es mucho más un juicio clínico, es más un método basado en la observación, porque es lo que ellos aprenden a lo largo de su carrera. Entonces ellos, con una entrevista de 1 hora, ellos pueden emitir un diagnóstico, porque tienen un enfoque médico. Es como cuando ustedes van y dicen, es que tengo alergia, tos, fiebre, entonces ellos con eso dicen, puede ser COVID, influenza, una bronquitis, dependiendo de un síntoma que marca la diferencia. Y no más, para corroborar qué hacen, pues mandan laboratorios, pero el psiquiatra no manda laboratorios. El médico sí, el psiquiatra no. El psiquiatra se queda con su observación. ¿Es un método válido? Sí, pero es un método que cualquier persona se los va a decir es más subjetivo, porque ellos se quedan con lo que vieron, con lo que apreciaron directamente, pero no los psicólogos lo que hacemos es aplicar pruebas, que es un poco los laboratorios. O sea, yo veo esto y el laboratorio me confirma que lo que yo encontré corresponde. Entonces, sí es esto y no lo otro. Entonces, por eso cuando tengamos estos informes, miremos mucho el método y preguntemos, hagamos un poquito más de hincapié cuál es el método. Si un profesional no es capaz de responder específicamente qué método utilizó, yo aquí les voy a hacer un listado corto de métodos, no, es un perito que en realidad no tiene ni idea de metodología. Si yo me quedo con que apliqué el método científico, no les estoy diciendo a ustedes absolutamente nada. Eso no es nada, ¿vale? Entonces, estamos aquí en esta disyuntiva. Este mundo científico, ¿cómo lo acerco a través de criterios de validez al mundo jurídico?
Entonces aquí yo les decía, los criterios que ustedes usan normalmente están en el 232, eso es en lo que ustedes por ahora se basan. Sin embargo, el artículo 232 tiene muchos elementos. No solamente tiene que ser sólido, con claridad, exhaustivo, con calidad técnica, idoneidad profesional, comportamiento en la audiencia y la confrontación probatoria cuando se da muchas veces. Porque ya les digo, si ustedes no me llaman, no me citan, pues no me confronta, la contraparte no me confronta. Ustedes se quedan, no sé cuándo, no sé cómo lo eligen, no sé cuál es el criterio en realidad para decir cuándo uno sí va o no va. Porque yo he ido a veces a juicio y me dice el juez, no, es que solamente quería conocerla y no me hace ninguna pregunta. Bueno, pues ahí quedó mi cara y mi informe. Esta presentación les queda y entonces me imagino que luego se las van a compartir, así que no se preocupen. Ahora, lo primero entonces que ustedes evalúan es la idoneidad. Entonces, para mirar la idoneidad, lo que yo les recomiendo es lo que les acabo de decir. Uno, pregunten a qué área de la psicología se dedica, si a la clínica, a la educativa, y cuando hizo la evaluación estaba actuando como qué, como clínico, como educativo o como psicólogo forense, es lo primero. Ahora, la formación profesional es muy importante, pero no es suficiente. Yo puedo tener una especialización en psicología forense y nunca haber ejercido. Entonces, pues también hay que preguntar, bueno, los años de experiencia son importantes, pero resulta que yo llevo 10 años trabajando, pero en inteligencia artificial. O sea, no he hecho absolutamente nada, hice la especialización, pero nunca me salió trabajo ahí. Este es el primer caso que me sale y entonces voy a juicio. Pero como uno va y da todas sus credenciales, entonces a veces ustedes se quedan sin profundizar. Es muy importante que profundicen, bueno, hizo y lleva ejerciendo y ha podido. Otra cosa que me pasó es yo tengo mi doctorado, lo hice en Argentina, por ejemplo. Todos los títulos, muy importante porque la ley del psicólogo lo establece, deben ser obtenidos en el extranjero, deben ser convalidados en Colombia. ¿Por quién? Por el Ministerio de Educación. Muchos peritos que ustedes tienen títulos obtenidos en el extranjero sin convalidación en Colombia. ¿Qué quiere decir? Que ese título no tiene validez acá. Pero eso no lo preguntan y cuando yo lo evidencio, los jueces no le ponen atención a eso. ¿Es importante? Claro que sí, porque es lo que me habilita a mí para ejercer como experto en un país. Pero además el Ministerio de Educación puede habilitar, por ejemplo, yo hice una maestría en España. Ustedes saben que en España muchos posgrados no son oficiales, son privados. Y esos no tienen reconocimiento internacional. Y entonces el Ministerio de Educación, para darle alguna validez, un título de maestría que me costó 2 años hacerlo, lo reconoce en Colombia como diplomado. Y eso es así. Entonces, en una audiencia, un juez me pregunta, ¿y su doctorado fue convalidado en Colombia? Sí, su señoría, fue convalidado. ¿Cómo que? Como diplomado, y yo ahí entendí que es que podía pasar. Le dije, no, fue convalidado como doctor en psicología. Ok, pero ahí entendí. Entonces, también es importante que pregunten si ese título como experto está convalidado y bajo qué título fue convalidado en Colombia, porque eso es lo que da realmente el nivel de formación académica, el reconocimiento por el Ministerio de Educación. Los años de formación, que son importantes, los años, de experiencia profesional, lo que dice el 226, ¿cuántos peritos que van a sus audiencias han publicado artículos, libros y además en el área de experticia? Muchos, para que ustedes sepan, les dicen a ustedes que han publicado y han publicado en un blog. Yo publico en mi blog, pero también publico en revistas indexadas. Entonces, hay que mirar cuál es el tipo de publicación que un experto tiene.
Esas son como, bueno, eso lo saben ustedes, no me quiero centrar en eso, pero sí muy importante lo que les digo, la diferencia entre el psicólogo clínico, psicólogo educativo, psicólogo forense. De ahí y que los títulos sean debidamente obtenidos en el país, que es muy importante. Vamos a lo otro. En Colombia, yo no sé si ustedes han escuchado los criterios Daubert. Bueno, en Estados Unidos, los estándares para admitir una prueba pericial debe cumplir lo que se conoce como los criterios Daubert. Nosotros en Colombia no los tenemos, pero pues si uno no tiene nada, por lo menos acude a algo que ya tenga un reconocimiento internacional. ¿Qué dicen los criterios Daubert? Eso fue un caso, ustedes se pueden leer la sentencia, Daubert versus Merrill, y entonces terminaron sacando estos 5 puntos. Que están más orientados a la parte metodológica, no a la parte de idoneidad del perito. O sea, no habla de la idoneidad, sino del trabajo que se hizo. Entonces, la teoría o técnica pueden ser o han sido sometidas a pruebas empíricas. Eso es una cosa que debe responder el perito. Lo que yo hice tiene evidencia empírica, es decir, se ha hecho con otras poblaciones y en otras investigaciones. Que tenga revisión por pares, es muy importante. Y aquí les quiero contar algo que voy a adelantar, porque no me quiero demorar tanto en esto, y es de dos informes que yo presenté, hicieron unos contrainformes. Cuando yo voy a revisar la bibliografía en la que se basaron, ustedes no me van a creer, pero yo les puedo traer el informe para que me crean. Ese informe tenía 15 referencias bibliográficas. De esas 15 referencias, 8 referencias eran libros de autoayuda. No siga siendo víctima del narcisista. O sea, yo decía, no puede ser que alguien haga un contrainforme de un informe mío y que lo refute porque un libro de autoayuda dice una cosa diferente. Un libro de autoayuda es muy bueno para una persona que está mal, pero no puede ser evidencia científica. Mi invitación es, por favor, revisen cuál es la bibliografía que está en los informes y busquen o pregúntenle si alguno de esos libros era autoayuda. Y otras 3 referencias de las 15 eran artículos publicados en psicología.com, un blog. Y esas cosas ustedes no las miran porque como uno dice, bueno, esta persona es un perito, debe tener cosas serias. Pero la referencia es importante porque aquí nos dice las publicaciones que se usan, ¿qué significa que sea revisada por pares? Que ha sido publicada en una revista indexada. O es un libro resultado de investigación y para que sea publicado debe ser revisado por pares. Si la bibliografía no tiene revisión por pares, esa bibliografía no es sólida. Y entonces ese peritaje pierde validez. La tasa de error es si los instrumentos que se están usando para medir, como cuando yo uso una prueba de ADN, yo digo esto tiene un error del 2%, es decir que me puedo equivocar y una aceptación del 98% es una aceptación alta. En psicología, una aceptación de por encima del 75% en las pruebas que utilizamos es una prueba sólida. Si tiene menos de eso, esa prueba no sirve para medir lo que ustedes o ha demostrado que tiene muchos errores. Esto es una cosa hartísima, pero si ustedes quieren tomar mejores decisiones, es importante que los instrumentos que usen los peritos sean instrumentos que les muestren la tasa de error, es decir, cuántas veces se equivoca uno al aplicar esa prueba, ¿ya? Los estándares de aplicación, es decir, si hay protocolos para la aplicación de esas pruebas, de esas guías, de eso que uno hizo. Y la aceptación general, es decir, si es reconocida por una comunidad científica, pero no es porque es reconocida por 3 amigos, es si es reconocida por un grupo de científicos que se sentaron a analizar y a valorar que eso que estábamos haciendo era lo ideal. En Estados Unidos, además, están como estos estándares. Primero la FR 702,
que es la que me dice a mí lo de la idoneidad y los criterios DAO. Entonces, ahí se los dejo para que los tengan. Importante también que ustedes observen si los peritajes tienen o no. Ustedes saben que hoy estamos hablando mucho de los sesgos. Todos tenemos sesgos. Nosotros los peritos, ustedes como jueces, porque es inevitable. Yo entiendo que sí tenemos más violencia hacia las mujeres, pero este enfoque de género, no me vayan a castigar por lo que voy a decir, por favor, está generando un sesgo al tomar decisiones judiciales. Yo entiendo que hay que aplicar el enfoque de género, que hay que entender si la mujer realmente, pero las mujeres también somos complicadas, las mujeres también golpeamos, las mujeres también insultamos. O sea, nosotros no somos unos seres que estamos ahí quietos esperando que nos maltraten. Y los hombres tampoco son todos unos maltratadores, pero este enfoque de género nos ha hecho ver a la mujer siempre como víctima y al hombre siempre como el victimario, siempre. Y a ustedes los tienen amarrados porque si no aplican enfoque de género les devuelven las sentencias para que las revisen y me imagino que entre ustedes se devuelven sentencias cuando está uno por encima del otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese enfoque de género, que el enfoque de género sea importante, y eso es otra cosa, en los informes de los psicólogos también debe haber enfoque de género, porque es que la ley lo exige. Yo no puedo evaluar igual hombres y mujeres, inclusive debo aplicar pruebas que hayan sido validadas tanto para hombres como para mujeres. Ojo, independientemente de la orientación, porque las pruebas están basadas en el sexo, que es biológico, y no en la orientación sexual, que eso es otra cosa diferente. Entonces, nuestros estándares están más dirigidos hacia la parte biológica que hacia la parte cultural, ¿me voy a entender? Y esos enfoques han marcado esta diferencia. Por ejemplo, yo veo que dicen, aplique enfoque de género cuando se trata de temas de custodia y visitas. Y por eso hay una sentencia que habla de custodia compartida, donde se habla de enfoque de género. Yo sé, ustedes saben cuál es la sentencia de la que hablo. Pero resulta que a mí me parece que ahí, al privilegiar el enfoque de género, a veces dejamos de lado el principio del interés superior del niño. Entonces yo digo, ¿estoy aplicando enfoque para proteger los derechos de la mamá a ser mamá? ¿O estoy aplicando el enfoque de los niños para que tengan una familia? Entonces, cuando les dicen enfoque de género, entonces mi apuesta es, pues apliquemos enfoque de género a la infancia. Si son dos niñas, si son dos niños, el enfoque de género no es solo para la mamá, es también para los niños, para las abuelas, porque son niños que se quedan sin familia. Y yo sé que eso va a generar una mejor visión. Sí, los adultos van a seguir peleando, pero los niños tienen derecho a tener una familia, ya no a esa mamá y a papá, es a una familia, es a tíos, a primos, a abuelos, porque es toda la red que pueden tener. Entonces, bueno, ahí les dejo una lista, pero les digo que hay identificados más de 400 sesgos. Entonces, nos tenemos que prestar atención si cuando yo estoy tomando una decisión, estoy incluyendo un sesgo. Y bueno, me voy a adelantar, esto se los voy a dejar porque yo les hice, con todo esto les creé aquí les muestro, esto los muestro rápido. Cuando nosotros usamos metodologías hay que hacer una diferenciación entre método y metodología. Nosotros tenemos metodologías cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son más subjetivas, las cuantitativas son más objetivas, porque usan más la estadística. Si el informe solamente hizo una entrevista, ayer me pidieron que revisara un informe de comisaría de familia. La psicóloga había evaluado a 2 niñas de 4 y 7 años en 20 minutos. Y a partir de eso estableció que ambos padres eran los mejores custodios. Porque la niña le dijo, la niña de 7, en presencia de la de 4, dijo, nosotros queremos a los 2 papás. No puede ser que ese sea el criterio para que yo le diga al comisario que ambos son buenos cuidadores, porque las niñas hacía un mes habían dicho que la mamá las había golpeado, que la abuela materna las golpeaba. Hay que investigar más, no me puedo quedar
vean, un niño y ustedes han sido hijos y a ustedes les han pegado y no me van a decir que no, porque aquí ninguno se ha salvado de un correazo, un chancletazo. Y aquí estamos, con nuestros traumas, pero aquí seguimos. Yo no estoy a favor de la violencia física, ojo. Pero lo que les quiero decir es que a pesar de que nos hayan golpeado, si ustedes le preguntan a un niño si quiere a su papá y a su mamá, van a decir que lo quiere. No hay un solo niño. Vean, los niños más maltratados y así y todo adoran a sus papás. Entonces no puede ser que en la entrevista el niño y la niña, las dos niñas digan que quieren a la mamá y al papá y eso haga que se ignore el hecho de que sobre ellas están ejerciendo violencia intrafamiliar. Entonces, ese no puede ser un criterio en un informe. El amor que sienten los hijos por los padres va a estar siempre, independientemente de que nosotros seamos los peores papás del mundo. Entonces, ojo con eso. Entonces, por eso nosotros necesitamos aplicar pruebas, revisar documentos, historias clínicas, el observador del alumno, un montón de documentos más que nos dan información realmente de cómo están los niños en diferentes. Entonces, un criterio importante, si el informe, dos cosas que les quiero señalar. Uno, metodológicamente los informes deben ser multimétodo, es decir, deben tener más de un instrumento de recolección de información. No puede ser solo la entrevista un criterio para tomar decisiones y menos una entrevista de 1 hora de 15 minutos. Significa que deben haber aplicado pruebas, revisar lo que la Corte ha dicho tantas veces, corroboración periférica que no solo aplica a delitos sexuales, aplica todo lo que tenga que ver con infancia y con violencia. Una mujer que ha sido víctima de violencia tiene que sí o sí haber ido al médico alguna vez, porque ¿saben cuál es el criterio que yo miro en esos casos? Si ha consultado una sola vez por fibromialgia, dolor muscular, gastritis y dolor de cabeza, porque estas 4 cosas están relacionadas con estrés crónico y estrés maladaptativo. Si una víctima realmente ha sido víctima, a lo largo de su historia como víctima, debe haber consultado al médico por lo menos por uno de estos 4, así no haya ido nunca al psicólogo. Eso se los puedo asegurar porque la evidencia en neurociencia nos muestra esa relación. Entonces, esa evidencia alterna, yo en todos mis informes ustedes van a ver que yo revisé historia clínica de psicología, de psiquiatría y de salud para mirar esa trazabilidad. Entonces, que sea multimétodo. Y no es, por favor, multimétodo no es entrevista y observación. ¿Qué dice? Observar la entrevista. Si las niñas se miraban y abrazaron a la mamá, eso no es un criterio objetivo para determinar que los papás son buenos cuidadores. 2, si se trata de niños, niñas o adolescentes, que por lo menos el psicólogo haya hecho el intento de observar la interacción entre los padres y los hijos. No hay otra manera en realidad, vean, ninguna entrevista va a superar que ustedes vean a los papás y los niños interactuando. Pídanles que se reúnan los 4, por ejemplo, 2 hijos y sus papás, y resuelvan un rompecabezas. Y ustedes ahí van a ver el niño a quién le pide ayuda, con quién interactúa más que una entrevista donde yo le pregunto si lo quiere o no lo quiere. Se los aseguro que ustedes hacen eso y las decisiones van a ser más sólidas. Si el psicólogo, lo que pasa es que el problema es que a nosotros no se nos permite a veces, a mí me encanta cuando me dicen evalúa la familia, me parece maravilloso porque son mejores esos informes, pero muchas veces no nos lo permiten. Entonces nos quedamos todos con un rompecabezas que no podemos unir y les toca a ustedes unir las partes como lo puedan hacer. Y mirar si se trata de métodos inductivos, deductivos o hipotético-deductivos. Una complejidad, pero esos métodos más sólidos. Los mejores métodos que tenemos en este momento en psicología son los hipotético-deductivos, porque nosotros hacemos hipótesis a partir de lo que dice la literatura y luego empíricamente corroboramos que lo que yo encontré se corresponde con lo que dice la ciencia. Si no hay evidencia empírica en los informes, yo les digo, ese informe es la opinión personal del psicólogo que evaluó. Cuando no hay con qué investigación lo contrastó dice no, lo que les decía ayer, no, las niñas
los dos papás son buenos cuidadores porque las niñas los quieren a los dos. Eso no puede ser el criterio con el que nosotros les estamos aportando evidencias a ustedes. Y la excusa no puede seguir siendo que es que no tenemos tiempo, porque en las comisarías siempre no es que se les da muy poco tiempo, porque es que el problema es que esta es la evidencia que les llega a ustedes después, a los juzgados, a los tribunales, ¿sí o no? Porque ustedes ya no vuelven, en los tribunales ya no vuelven a pedir evidencia, es lo que haya. Y entonces ustedes se quedan con lo que se aportó. Y eso hace mucho más difícil la toma de decisiones. Bueno, ya les dije que el psiquiatra se basa en el juicio clínico. Aquí les hice una descripción de lo que es deductivo, inductivo, hipotético, deductivo. Les añadí, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, qué criterios adicionales uno debería considerar. Por ejemplo, si se estableció la seguridad del menor, la salud mental parental, el ajuste de menor en todas las áreas, la capacidad parental para el cuidado y algo que se llama el gatekeeping, que es como la tendencia de ambos padres a permitir la parentalidad del otro, independiente. Si a mí en la evaluación me dicen, a mí me encanta que él venga y visite a sus hijos y se los lleve y yo no le pongo obstáculos para que venga cuando quiere, yo digo, esa mamá, independientemente de sus problemas, es una mamá que privilegia los intereses de su hijo. Pero si a mí me dicen, yo quiero, de una vez me arrancan diciendo en la evaluación que están yéndose por la pérdida de patria potestad, yo digo, ¿para qué me quieren a mí si yo lo que quiero es garantizar el interés de los niños? Les puse también otras fuentes de información que dice, por lo menos deben tener, las 6 fuentes de información que deben tener son la evaluación de la madre, la evaluación del padre, la evaluación del hijo, las fuentes colaterales, observaciones directas en interacción y pruebas psicológicas. Si no tiene eso, un informe no tiene la solidez para que uno pueda emitir una conclusión. Y, importante que los informes puedan dar cuenta de los factores de riesgo y de protección. Y ya para finalizar, si me puedes ayudar, solamente se los voy a dejar, me tomé la molestia, el atrevimiento de hacerles como un checklist con un resumen de todos estos elementos. Solo se los voy a mostrar para que ustedes los puedan tener como una herramienta. La idea de esto es someter esa herramienta como a una evaluación por pares para que luego tengamos más solidez. No me baja. Vaya. Entonces ahí les puse como por cada cosita algunos ítems, algunos criterios para que tengan en cuenta. En la idoneidad, pues lo que debería tener, lo que les dije, si el título está convalidado. Esto se los van a dejar. La hojita en PDF se las voy a dejar. Igual la revisan y pueden decir, esto me sirve, no me sirve, y bueno que me digan si les pareció interesante o no. Importante, y ya esto para final, si tiene o no el consentimiento, o si por lo menos el consentimiento, pero no solo el consentimiento, sino también el asentimiento de los niños, porque acuérdense que los niños tienen derecho a que su voz sea escuchada en todas las cosas que estén donde se tomen decisiones sobre ellos. Yo no puedo evaluar a un niño porque el papá me autorizó. Si el niño no quiere darme la información, yo tengo que respetar ese derecho. Entonces, uno siempre pide el consentimiento, pero no el asentimiento de los niños. Hay que pedirlo, porque eso da cuenta de que la voz del niño realmente fue respetada dentro de nuestra evaluación. Y eso es garantizar un interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, ahí la validez científica. Les dejé como 9 criterios. Cómo debe ser la bibliografía que debe tener, la coherencia, la imparcialidad, la perspectiva de género y el interés, y si el informe tiene algunas prácticas adicionales, y ya. Son unos elementos ahí que de pronto les van a servir. Bueno, voy a dejar acá para que me hagan preguntas más bien. Muchas gracias. Doctora Carolina, le agradecemos mucho por esta conferencia tan importante. Queremos dar este espacio entonces de preguntas. Pueden levantar la mano para llevarles
el micrófono y asimismo puedes atender la consulta. Hola, hola, buenos días. Hola. Tengo una inquietud. Tenemos un caso donde el juez tiene que definir una custodia. Un niño que decidió quedarse durante sus visitas con su madre en España, la custodia la tenía acá el papá, y el niño no se quiere regresar, pero ya hay una restitución internacional fallada y está pendiente de nuestra custodia. Mi inquietud se enfoca en qué posibilidad hay de que tú hagas o que se haga una valoración y se haga un estudio, un informe que nos aporte elementos de juicio para que eso que hagamos pues se pueda probar que el niño no quiere regresar porque dice, si me toca volver donde mi papá, me mato, me tomo unas pastas. Dijo ¿Cuántos años tiene? 9 años. Ok, porque es que la edad para nosotros es un criterio importante. Exacto. Entonces, en ese momento estamos allí, ¿qué vamos a hacer? Sí, ya lo entrevisté, él está en España, lógicamente fue virtual, pero existe la posibilidad de que hagamos esa prueba virtual, sabiendo que el niño está allá y que no vayamos a incurrir en que por cumplir la restitución, pues hagamos un daño en lugar de un bien para ese menor. Sí, sí se puede hacer. Ahora hay muchos criterios para hacer las evaluaciones virtuales porque pandemia, lo que tú decías, nos cambió todo. Sí. O sea, ¿valdría la pena ordenarlo por medicina legal? Por favor, por favor. Y lleva un asterisco grandote. No, no. Te lo digo porque es que se necesita, realmente se necesita alguien que analice bien. Si ustedes quieren, yo reviso lo que hay y les digo si los puedo apoyar o si buscamos a alguien que los apoye, pero porque me gusta ver lo que hay, lo que se ha hecho. Un criterio es el niño, ¿cuál es la razón que el niño da para quedarse en España? Dice que su papá es buen papá, pero lo ha maltratado. Cuenta varias anécdotas, se transcribieron cuando yo hice el informe. Que el papá es muy drástico, que le ha marcado las piernas con correazos, que le ha pegado con una naranja en la cabeza, bueno, varios episodios, él los amplía en su entrevista y dice, yo no quiero volver donde mi papá, allá ya le dieron medicina incluso porque hizo algunos episodios de ansiedad, entonces le han dado medicina para tenerlo un poco calmado. Y cuando ya fue a hacer pues el regreso acá, él dijo, presentó todo su episodio, diarrea, vómito, entonces no ha regresado y aún no se ha cumplido lo de la restitución, pero nosotros tenemos que tomar la decisión, el señor juez, de definir la custodia para la mamá, que es quien lo tiene allá en este momento. Pues lo que les puedo ofrecer por ahora, yo se los voy a revisar y dependiendo de lo que haya, para ver si hay que volverlo a entrevistar o con lo que hay es suficiente para desde el punto de vista psicológico apoyarlos. Ok, muchas gracias. Y si no, les digo quién pueden acudir, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Vale. Buenos días. Usted ahora habló de los métodos científicos y dijo que era importante que los jueces preguntáramos cuál era el método científico concretamente que había sido empleado. Y habló de el método técnico científico de la evidencia y de la experiencia y que los psiquiatras usaban más el de la experiencia, ¿correcto? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos métodos? Porque me lo estaba imaginando. Bueno, evidencia apunta a prueba, pero finalmente también es la experiencia lo que observa el experto en su ejercicio. Mira, yo lo que hago, la diferencia está en que el psiquiatra, a menos que tenga alguna formación diferente, en Colombia casi todos los psiquiatras tienen formación, y aquí es importante, en psicoanálisis o psicología dinámica. Es lo que ustedes conocen como lo que hizo Freud, ¿ok? Esa experiencia de Freud fue, digamos, epistemológicamente está enfocada en el método hermenéutico, que es interpretación. Entonces, Freud veía a un niño jugando con un carrito y decía, esto es porque le hace falta al papá, entonces tiraba el carrito y lo traía. Y bueno, eso es una observación, pero no hay una corroboración empírica. O sea, no se han hecho varios estudios que digan siempre que el niño tira el carro y lo trae, es porque extraña al papá. Por eso es que nosotros, por ejemplo, no sugerimos ninguna prueba proyectiva. Es decir, si el niño presenta dibujos de la figura y presenta al papá y a la mamá y a la mamá, eso no debería tenerse en cuenta porque ese no es un método fiable para tomar decisiones, porque estoy interpretando hermenéuticamente
que para la clínica, quiero que entiendan, es súper útil, pero no para la parte forense, porque ustedes necesitan una evidencia que sea más objetiva, que tenga más estudios. Eso es lo que pasa con la psiquiatría. La psiquiatría entrevista y a partir de unos criterios te dice a ti, yo veo que tiene esto, pero no entra más allá de, voy a decirles algo que pasa. Medicina legal termina concluyendo en casi todos sus informes que el relato de la víctima es coherente, consistente y lógico y espontáneo. Yo les voy a compartir algo que escribí en un blog, pero es súper sólido. La coherencia, la consistencia, la lógica y la espontaneidad son características del lenguaje, no de la memoria. Y ahí yo quiero ser un amicus curiae para la Corte porque realmente creo que la Corte está tomando decisiones ahí. La coherencia, esto es, cuando yo me comunico con ustedes, yo trato de ser coherente para que ustedes comprendan lo que yo quiero decir. La única persona que es incoherente es una persona que está o bajo los efectos del alcohol o que está con una enfermedad mental como una esquizofrenia en un episodio psicótico. De resto, hasta la persona más mentirosa va a sonar coherente. Entonces, no puede ser que el criterio para establecer la validez sea coherencia, consistencia, lógica y espontaneidad. Les voy a compartir esta publicación que tengo, que no es científica, pero está basada en evidencia científica, para que lo tengan. Entonces, eso es lo que hace el psiquiatra. Explora y dice, ¿es coherente? Claro que es coherente. La mayoría de personas somos coherentes. Y no por eso estamos diciendo la verdad. ¿Ves? Entonces, hay que explicar por qué esa persona está diciendo la verdad. Para que ustedes puedan. Ahora, nosotros, los psicólogos, aplicamos pruebas, revisamos historias clínicas, hacemos entrevistas con otras personas para triangular la información y toda la información me tiene que dar exactamente lo mismo. Si no me da igual, algo, o yo hice algo mal o la persona en algo no está siendo honesta. Por ejemplo, en el caso del niño, yo aquí les diría a ustedes, si se puede, soliciten el historial del colegio. Ya, si lo tienen, si eso no dice nada, uno dice, puede ser que la mamá le haya dicho di esto, porque si no, ¿cómo te quedas acá? Yo les digo, los niños son capaces de mentir por sus mamás. Eso está demostrado científicamente. Entonces, por eso es importante cruzar lo que yo les decía, las áreas de ajuste, con otros tíos, con otros primos, con otras fuentes que me digan en realidad si el niño lo habían deprimido, con ideación suicida desde que estaba en Colombia, porque todo eso nos va a decir, el niño sí estaba ya deprimido y no quería estar viviendo con el papá, no es porque se fue. Yo tengo un caso de un niño que dice que ama a su papá porque su papá es representante de estrellas de rock, y es cierto, es representante de estrellas de rock en Estados Unidos, y el papá le dijo que le iba a presentar a cantantes como Coldplay, que es en este momento un grupo súper famoso. ¿Ustedes creen que ese es un buen cuidador porque es un representante? El tipo se la pasa borracho, drogado, pero el niño lo quiere. Entonces imagínense que yo dijera así, o sea, lo quiere porque el papá es un... Esos son los criterios que nosotros, eso es lo que te digo, empírico-analítico o de hipotético-deductivo. O sea, yo me planteo varias hipótesis, las someto a prueba con diferentes herramientas, cruzo la información y si al final todo me da consistente, entonces es cuando yo presento un informe a la justicia. Antes no, si me da inconsistente, yo le digo al abogado, mira, esto es un despelote, esto no tiene ni pies ni cabeza. Para eso se necesita que haya psicólogos que tengan más en comprensión de los métodos científicos para podérselos explicar a ustedes en juicio. No significa que el del psiquiatra no sea válido, pero necesitan un psicólogo adicional que haya aplicado pruebas y lo que diga el psiquiatra y el psicólogo sea igual. No un psiquiatra y un psicólogo solo haciendo entrevistas. Además, por otra cosa, los psicólogos, muchos psicólogos van a terminar siendo investigados porque en la ley del psicólogo dice, los psicólogos no pueden llegar a conclusiones basados únicamente en entrevistas. O sea que ya ahí nosotros estamos fallando éticamente. ¿Ves? El psiquiatra sí lo puede hacer por su método. ¿Vale? Hay otras.
Buen día para todos. Mi nombre es Ángela Velázquez y que tengo una inquietud. En un informe realizado a un adolescente que uno lo ve y él es hombre biológicamente, pero uno lo ve y es una niña. ¿En el informe debe darse esta información o se puede Debe ir, perdóname, no te debe informarse, digamos, esta condición del joven que biológicamente es un hombre, pero viéndolo es una niña? ¿Se debe informar en un informe esto o puede obviarse esta información? Depende. Es un informe que se va a presentar en un juicio del sistema de responsabilidad penal. Gracias. Depende para qué pueda servir. Yo les voy a contar. Yo tuve un caso de un hombre joven acusado de agredir sexualmente a una mujer. Y el tipo está, se los voy a decir en términos recoloquiales, más loco que una cabra. O sea, de verdad ese tiene una teja corrida. Y entonces me dice que en España hubo un caso que es real de un hombre que para evitar una condena se sometió a cirugía o sea, ni siquiera es que se haya cambiado el nombre, se sometió a cirugía sin serlo, solo para evadir la responsabilidad penal. Y este chino me dijo, yo lo voy a hacer, se cambió el nombre, no se sometió, porque él piensa en su cabeza que así va a evadir la justicia. En ese caso, pues yo tengo que escribir en el informe, porque eso es importante para tomar decisiones, la razón por la cual, si su apariencia física está teniendo relación con la situación que ustedes están investigando, él debe aparecer. Si es una cosa personal de él y no tiene nada que ver con eso, esa condición no debería aparecer porque hace parte de su vida privada. Entonces, el psicólogo es el que debe determinar si esa información es una información que aporta o distrae, genera un sesgo. Bueno, creo que no hay más preguntas.